Que abran su cronograma de la obra negra. El capítulo que voy a tocar es 9. De hecho, sí cambia un poco el orden de estos últimos 4 temas. Y para mí, dentro de todo lo que vamos a ver el día de hoy, este tema de reportes es el que nos va a consumir más tiempo y lo quiero ver bien con ustedes. Entonces, cuando tengan abierto ese cronograma, me dicen y empezamos a hacer reportes. Y en lo que lo abren ustedes, si ustedes han hecho gráficos en Excel, pues no les va a costar mucho trabajo porque la funcionalidad de reportes entre Excel y Microsoft Project, no voy a decir que es idéntica, pero sí es muy parecida. Entonces, para todos aquellos que ya han hecho gráficos en Excel, pues va a ser muy sencillo. Y para los que no, pues al principio tal vez sí les cueste un poquito de trabajo encontrar los botones, identificar realmente cuál es el proceso, pero tampoco es muy complicado. Ahora, antes de comenzar, les platico rápido una anécdota. También tuve un alumno que cuando vimos este tema me dijo, mira, simplemente con esto que me acabas de enseñar de reportes, yo ya la hice. Y le pregunté por qué. Me dice, mira, lo que nosotros hacíamos era sí hacíamos cronogramas con Project. Obviamente no generamos línea base, no manejábamos recursos, pues no manejábamos costos porque no sabíamos cómo hacerlo. Pues el cronograma pues nos servía como un cronograma de seguimiento, pero cuando a mí me pedían un estatus del proyecto, yo tomaba los datos de Project, me los llevaba a Excel y en Excel los manipulaba y hacía mi presentación. Y todo ese procesito me llevaba por lo regular todos los días viernes. Y yo le dije, ¿sabes qué? Ese es un desperdicio de tiempo, o sea, no tiene ningún sentido. Una, que te lleves tus datos Excel, porque si haces eso la siguiente semana, pues vas a tener que hacer el mismo proceso. Hacer una depuración de datos, modificarlos, cambiarles de formato, filtrarlos, adecuarlos, y te va a servir todo ese trabajo para una semana. Es totalmente productivo. Todo lo que ustedes tengan que hacer de explotación de datos, con reportes lo pueden hacer. Y si tienen que incorporar, por ejemplo, un cálculo dentro de sus reportes, ya saben que pueden utilizar un campo personalizado. Entonces, primero lo personalizan, después lo consumen en reportes. Y si tienen que aplicar filtros y agrupadores, pues primero los construyen, como lo vimos en el curso, y después los utilizan en reportes. Pero realmente cuando necesiten hacer un reporte que les consuma un cronograma, háganlo aquí en Project. Y lo van a hacer muy rápido. Si se llevan tiempo, se van a llevar realmente más tiempo por 2 motivos. Una, porque realmente no conocen toda esta funcionalidad y obviamente pues también no es de un día para otro. 2, porque antes de que hagan un reporte, también ustedes deben de tener presente los siguientes escenarios. No es lo mismo que ustedes hagan un reporte semanal a que hagan un reporte mensual. Entonces, lo primero que deben de considerar es qué unidad realmente necesitan medir dentro de sus reportes. Y 2, hacia quién va dirigido ese reporte. Y de nueva cuenta, no es lo mismo que yo haga un reporte para uso interno a que lo haga, por ejemplo, para un cliente o para un contratista. Entonces, dependiendo de eso, pues realmente ahí es donde tienen que empezar a identificar qué es lo que necesitan mostrar. Y 3, si se llevan mucho tiempo en la construcción de un reporte, es porque muy seguramente el look and feel les va a llevar mucho tiempo. Es decir, la combinación de colores, el tipo de gráfico, el tamaño de las letras, o sea, todo eso, el ponerlo muy bonito, probablemente eso sí les cueste tiempo, porque eso es, pues otras habilidades que ustedes requieren, que, por ejemplo, yo no soy muy bueno en cuanto a combinación de colores y que en un cierto gráfico quiera mandar un mensaje con esa combinación de colores. Para eso existen, por ejemplo, los diseñadores gráficos. Si entre ustedes o dentro de la empresa hay alguien que conozca de diseño gráfico, yo les recomendaría que por lo menos después de que ustedes generen su reporte, le digan a ese diseñador gráfico, ahora sí,
esto que estoy mostrando, hazlo atractivo. Es decir, que cuando se vea un gráfico realmente esa combinación de colores permita que se interprete el gráfico, permita que la estructura del reporte sea la adecuada, que el tipo de letra sea la correcta, que incluso que el tipo de gráfico sea adecuado para la audiencia. Y todo eso, realmente un diseñador gráfico sí les puede ayudar mucho. Entonces, ahora sí vamos a comenzar. Se van a ir a la pestaña de informes y en informes hay muchos botones que tienen que ver con reportería. El que nosotros vamos a utilizar para crear un reporte desde cero es el segundo botón que dice nuevo informe. Le van a dar clic y en lo que ustedes le dan clic hay 4 botones para comenzar un nuevo reporte. En blanco, vía una plantilla de gráficos, vía una plantilla de gráficos en donde van a comparar 2 variables y vía una tabla. De nueva cuenta, si no se quieren complicar mucho la vida, comiencen con gráfico o comparativo o tabla. ¿Por qué? Porque estos elementos ya parten de algo y eso es muy fácil modificarlo. Si lo hacen en blanco, obviamente sí lo pueden hacer, pero se van a llevar un poquito de más tiempo. Entonces es más fácil partir de una plantilla. Entonces me explico con la opción de gráfico. Selecciona la opción de gráfico y les va a pedir el nombre de su reporte. Entonces, lo seleccionamos y van a ponerle sus iniciales. Reporte 1. Y le van a dar clic en aceptar. Y me espero a que lo vayan haciendo. Muy bien. Cuando ustedes le dan clic en aceptar, ese gráfico, bueno, aquí me dice que el reporte ya existe. Entonces le voy a poner el curso 1, el reporte 1. Ahí está. Si se equivocan, o más bien ya después ya no quieren que este reporte tenga ese nombre, obviamente después se lo pueden cambiar. Ya están en el editor de reportes. Entonces, el editor de reportes primero vamos a conocer su estructura. Toda la parte blanca, ahí es donde van a generar su reporte. Cuando ustedes tienen seleccionado un gráfico, por ejemplo, ahorita está preseleccionado este gráfico, en la parte de la derecha tienen una tabla pivote o todos los campos que pueden mostrar en este gráfico. Si dejan de seleccionar ese gráfico, por ejemplo, le doy clic a la parte blanca, vean qué es lo que sucede. La lista de campos desaparece. Entonces, para que yo pueda manipular este gráfico, le tengo que dar clic y me va a presentar esa lista de campos. Y esa lista de campos, pues realmente ya vienen también clasificados para que yo seleccione el campo y una vez que yo lo selecciono, pues se va a mostrar en ese gráfico. Entonces, realmente es muy sencillo crear un gráfico. ¿Qué tipos de gráficos pueden mostrar? Pues en este caso, por default viene de barras, pero si quieren de líneas, de pastel, todo eso, viene. Ahora, lo primero que deben de hacer es lo más básico posible. Y lo más básico posible es, comiencen con este botón salto de página. En diseño de informe, que es una pestaña que se va a habilitar cuando ustedes empiezan a crear reportes, está el botón de salto de página. Cuando ustedes lo seleccionan, ya les va a poner el interlineado, porque un reporte puede contener tantas páginas como ustedes necesiten. Me explico. Le voy a dar clic al zoom de menos y vean qué es lo que sucede. Me está diciendo, oye, pues si tú quisieras tener un reporte de 20 páginas, pues la herramienta se los va a permitir. Obviamente, pues tampoco tiene mucho sentido tener un reporte de tantas páginas, pero pues si quisieran, pues la herramienta se los va a permitir. Entonces, al menos con esto, ya sabemos cuáles son las fronteras de cada página. Por eso es importante comenzar desde ahí. Y me espero a que lo vayan haciendo.
Muy bien. En este reporte, pues vamos a hacer un reporte de seguimiento o de avance al proyecto. Entonces, lo primero que vamos a modificar va a ser nuestro encabezado, que también ya viene por default. Entonces, para modificar ese encabezado, lo único que tienen que hacer es lo seleccionan y una vez que lo seleccionan, pues es un objeto que ustedes pueden manipular y eso significa que lo pueden poner en cualquier parte de su página y lo pueden hacer más grande o más pequeño. Entonces, vamos a hacer que abarque todo el ancho de nuestra página con un cierto tamaño que ustedes decidan. Y me espero a que hagan esa primera actualización. Muy bien. Y cuando tienes seleccionado ese objeto, te van a ir a la pestaña de formato, de forma que aquí, por ejemplo, es donde ustedes ya empiezan a ver similitudes con lo que hacen en Word, en Excel o PowerPoint cuando están haciendo un gráfico. Estas opciones pues, son opciones que ustedes tienen en esos tres productos y es a lo que yo me refería cuando les dije que si ya han hecho gráficos en esas herramientas, pues aquí en Project es muy similar. Entonces, vamos a seleccionar algún estilo, le aplicamos un color y vamos a utilizar estos tres botones, relleno, contorno y efecto, pues, para hacer que más o menos sea bonito. Por ejemplo, dentro de relleno, pues le voy a aplicar, puede ser un degradado. Ahí está. Le voy a aplicar un contorno, entonces puedo cambiar el grosor de la línea que quiero mostrar. Y le puedo aplicar un efecto que pues ahí tengo de sombra, reflexión, iluminado, por ejemplo. Pues voy a agarrar este de iluminado. Y al final le voy a cambiar la etiqueta y le voy a poner reporte de avance. Y me espero que utilicen todas estas opciones de estilo, relleno, contorno y efecto para que personalicen el encabezado de su reporte. Muy bien. Pues cuando ustedes hacen un reporte, pues es muy común que pongan alguna imagen como parte del logo de su empresa o alguna otra imagen. Entonces, si se regresan a la pestaña de diseño de informe, tienen imágenes, formas, gráficos, tablas y cuadro de texto. En este caso, si tienen a la mano el logo de su empresa, pues van a insertar el logo de su empresa. Si no, creo que yo les pasé un logo. Entonces denle clic en este botón y busquen o el logo de su empresa o el que yo les pasé. Lo insertan, le ponen un cierto tamaño y lo ajustan. Por ejemplo, pues yo lo voy a poner dentro de este logo. Y digo, para repetir el ejercicio y que no se les olvide, busquen otra imagen. Por ejemplo, pues yo aquí tengo esta del foco o esta de juego de acometidas. Y en particular, el mensaje con imágenes es que visualmente pueden hacer más atractivo un reporte. Entonces ahí está. Y me espero a que lo hagan.
Si quisieran insertar algún título o algún comentario al reporte, pues lo pueden hacer con esta opción de cuadro de texto. Entonces, una vez que yo selecciono cuadro de texto, pues puedo poner reporte de seguimiento al proyecto. Igual esto lo puedo poner donde yo lo requiera. Le puedo aplicar también un estilo. Le puedo aplicar un tipo y un tamaño de letra. Y me espero a que lo configure. Si alguien se atora o algo por el estilo, pues ya sabe, puede compartir su pantalla y lo checamos. Bien, si ya están listos, vamos a trabajar ahora sí con el gráfico. Entonces, siempre que trabajen con un gráfico, lo tienen que seleccionar y se les habilita la lista de campos. Vamos a suponer que no se les habilita la lista de campos. Yo le voy a dar clic en el tachecito para que no se muestre. Ahorita ya nos está mostrando. Cuando le suceda eso, se van a la pestaña de diseño de gráfico y tienen un botón que se llama datos de gráfico. Y ya con eso, por fuerza se les debe demostrar la lista de campos. Entonces, hagan también ese ejercicio. Cuando tengan visible la lista de campos, desaparezcan esa ventana, se vienen a diseño de gráfico, botón de datos de gráfico y ya la van a tener presente. Muy bien. Ahora, este gráfico ahorita me está mostrando la columna de trabajo real, restante y trabajo en un diagrama de barras. Vamos a suponer que yo no quiero mostrar horas hombre, yo quiero mostrar costos. Entonces, lo primero que necesitan ustedes identificar son estas dos opciones, tareas y recursos. ¿Qué significa eso? Que si yo quiero mostrar la información que sale de mi cronograma, pues entonces dejo seleccionado tareas. Pero cuando ustedes necesiten mostrar información que sale de sus recursos, seleccionen esa opción de recursos y vean qué es lo que sucede con ese gráfico. Se actualiza y de manera automática ya les va a mostrar información de sus recursos. Entonces, esto en cualquier momento, pues lo pueden cambiar. Si se arrepienten, pues se cambian a tareas y de nueva cuenta ya estoy mostrando información que sale de las tareas de mi cronograma. Y también cuando ustedes hacen eso, también se les van a actualizar su selección de campos, porque no es lo mismo los campos que están disponibles para recursos y los campos que están disponibles para tareas. Pero la ventaja que tenemos con los campos es que ya también vienen clasificados. En este caso,
Me está diciendo que vienen clasificados por costos, duración, todos los campos numéricos y todos los campos de tipo trabajo. Y cuando ustedes seleccionan algún campo dentro de esta opción de seleccionar campos, abajo les está mostrando qué campos ya están seleccionados. Y por ejemplo, si yo ya no quiero mostrar el trabajo restante, sé que aquí está seleccionado, yo lo selecciono, le doy botón derecho y quito ese campo. Hagan también esa parte del ejercicio. Muy bien. Ahora, si quieren mostrar campos de costos, pues se van a ir a la clasificación de costos. Y ahí me está diciendo, pues están los costos de los campos personalizados. Están los costos de la línea base que están en esta parte de previstos. Y por ejemplo, vamos a decirle que queremos mostrar el costo de la línea base y el costo de la línea base 1. Entonces seleccionamos esos dos campos. Y algo que sí deben de evitar es que en un gráfico combinen variables. Es decir, aquí ya estoy mostrando unidades de horas contra unidades de dinero. Esto no funciona. Entonces tenemos que quitar las variables que no queremos mostrar, que en este caso son las de trabajo. Entonces selecciono trabajo real, quito y selecciono trabajo y quito y nos vamos a quedar solamente con el costo de la línea base y la línea base 1. Y me espero a que lo hagan. Si después se dan cuenta que realmente necesitan mostrar otra columna, pues lo único que tienen que hacer es seleccionarla. Como por ejemplo ahora vamos a cerrar la sección de todo lo que es línea base, es decir, la de previsto. Y le voy a decir que me muestre también la columna de costos. Aquí ya está. Muy bien. Ahora, si se dan cuenta, este gráfico es un gráfico de resumen, es decir, es un gráfico a nivel todo el proyecto. Si yo quisiera mostrar mayor detalle dentro de este gráfico, recuerdan ustedes que cuando nosotros estábamos en un cronograma, teníamos la funcionalidad de nivel de esquema. Y el nivel de esquema nos permitía desglosar nuestro cronograma. Exactamente igual funciona con gráficos. Aquí tengo nivel de esquema y tengo el nivel de esquema seleccionado, el nivel 1. Abro el menú y ahora le voy a decir que me muestre el segundo nivel de desglose de mi proyecto. Y por ejemplo, lo que me está mostrando es el detalle de la planta baja, el colado, que en este caso no tiene nada de costos, y el segundo piso. Y obviamente si quiero mayor nivel de desglose, pues me puedo bajar a un siguiente nivel. Y aquí, por ejemplo, tengo los paquetes de trabajo. Pues déjenlo a ese nivel, a nivel de los paquetes de trabajo.
En ocasiones, algo que sí sucede con este módulo es que provoca que se trabe Project. Entonces, cada que hagan un cierto ejercicio, guarden el archivo por si se les llega a trabar Microsoft Project. Muy bien, ¿dudas hasta aquí? Bien, doy por hecho que no. Ahora, vamos a volver a seleccionar este gráfico y vamos a trabajar con estos botones. El más, el pincel y el filtro. El botón de más sirve para incorporar títulos y encabezados o datos del gráfico. Seleccionen este primer botón y, por ejemplo, seleccionen un título de gráfico. Es esta parte. Y una vez que tengan el título de gráfico, pues pónganle costos del proyecto. Obviamente también ese encabezado le pueden cambiar el tipo de letra, el tamaño, lo pueden colocar en otra parte del gráfico. Todo eso es personalizable. Ahí está, una pequeña personalización. Costos del proyecto. Vuelvan a seleccionar ese botón y ahora vamos a decirle que nos muestre la tabla de datos. Y vean qué es lo que sucede. Nos muestra los datos duros, pero no se ven bien. Y lo que yo estoy tratando de hacer es seleccionar mi gráfico, pero si se dan cuenta, ahí es donde aplica el comentario que les hice hace un momento. De repente como que Project no funciona correctamente. Y cuando les suceda eso, cámbiense de vista. Me regreso a la vista del diagrama de Gantt y se regresan a su informe. ¿Cómo se regresan al informe? Pestaña de informe y en recientes o en personalizado, ahí lo deben de tener. Entonces, en este caso yo selecciono reciente, selecciono mi gráfico y lo que yo quería hacer era estirar el tamaño del gráfico y ya me lo permitió. Entonces, lo estoy estirando precisamente para que se vean todos los datos y se vean bien. Entonces, si les sucedió eso, que cambian de vista y regresan al informe, seleccionando la pestaña de informe y botón de reciente o también en personalizado. En personalizado van a encontrar todos los reportes que ustedes están construyendo. Voy a quitar la lista de campos para que vean cómo deberían de tener en este momento su gráfico. Muy bien. Ahora sí, seleccionen el pincel y cuando ustedes seleccionen el pincel pueden aplicar un estilo y una paleta de colores. Entonces, dentro de estilo, vayan seleccionando todos los estilos que les está mostrando este menú y cuando alguno de esos estilos les agrade a ustedes, pues es el que van a conservar. Y después aplican una paleta de colores. Selecciono color y aplico una paleta de color.
Y yo lo voy a dejar así. Muy bien. Vámonos al tercer botón, el filtrado. Por ejemplo, el filtrado me puede servir en este caso para quitar esta sección del colado que no tiene datos. Entonces voy a seleccionar ese botón de filtro y se me va a presentar un menú donde ese menú lo que muestra son los objetos que está mostrando ese gráfico. Selecciono el colado, le digo ya no lo quiero mostrar en este gráfico y le doy clic en aplicar. Y ya no está el colado en ese gráfico, pero se quedó congelado este menú. Entonces, son esos detalles que sí tiene Project, que no sé por qué no los corrige Microsoft. Si se dan cuenta, yo ya no puedo quitar este menú. Pues me voy a tener que cambiar de vista. Sigue. Y entonces voy a tener que aplicar mi segunda alternativa. Me voy a tener que salir de Project y volver a entrar porque si no, no me va a dejar quitar ese menú. Entonces, si se dan cuenta, ese menú sigue. Entonces, guardo mi archivo, me voy a salir de Project y voy a tener que volver a entrar. Espero a que me conteste la herramienta. Y ya no está ese menú. Digo, doy por hecho que a ustedes no les pasó eso, pero pues yo lo tuve que hacer. Si tienen una duda, al momento, me indican. Muy bien. Si ustedes quieren cambiar el tipo de gráficos, también lo pueden hacer. En este caso, tienen que tener seleccionado su gráfico. Se van a diseño de gráfico y hay un botón que se llama cambiar tipo de gráfico. Y por ejemplo, ahora voy a aplicar un gráfico en 3D, que son estas opciones que vienen aquí. Selecciono la última y le doy clic en aceptar y ahí, por ejemplo, me doy cuenta de que fue muy mala alternativa. Entonces, cambiar tipo de gráfico. Selecciono esta. Va a ser la misma situación. Pues entonces lo voy a solucionar porque el problema que tenía era el tamaño de mi gráfico. Hago más grande el tamaño de mi gráfico para que se vea mi gráfico en 3D. Muy bien. Y si se dan cuenta, pues también las cifras se están estorbando y no son visibles. Entonces tengo dos alternativas. O las quito o selecciono dentro de ese gráfico las cifras con un doble clic rápido para que se les presente este menú de formato de etiquetas. Les platico, lo voy a hacer de una cuenta del ejercicio. Me salgo del gráfico, desaparece todas las opciones de formato
de etiquetas. De hecho, la voy a quitar también. Y lo que quiero personalizar son las cifras que está mostrando el gráfico. Entonces, las voy a tratar de seleccionar. Por ejemplo, ahorita estoy seleccionando las barras. No es lo que quiero. Ahora sí, ya seleccioné las cifras. Y en automático se les debe de presentar las opciones de darle formato, en este caso a las etiquetas de datos. Y voy a seleccionar esta opción, tamaño y propiedades. Entonces ahí le puedo dar clic en alineación y en dirección de texto le voy a dar girar 270 grados. Y lo voy a hacer con las demás etiquetas. Siempre y cuando me deje seleccionarlas, que otra vez como que... Ahí está. Girar 270 grados y me falta unas etiquetas. Ahí está. Ya las seleccioné y giro 270 grados. Muy bien. En particular, los gráficos de 3D son altamente personalizables. Me explico. Ahora voy a seleccionar una de las barras, por ejemplo esta, doble clic y me voy a ir ahora, perdón, a este menú. No, no está. A ver, otra vez. Quito el formato de línea, doble clic rápido a esta barra y aquí está. En formato de la columna, puedo aplicar estos formatos 3D, como por ejemplo pirámide parcial, cilindro, cono, cono parcial. Entonces le voy a dejar, por ejemplo, cilindro. Y lo que personalicé fue solamente las barras que tenía en naranja. Ahora voy a seleccionar, por ejemplo, las verdes. Doble clic rápido. No me lo está mostrando, lo vuelvo a hacer. Me paso al botón de opciones de serie. Y ahora le voy a decir que me los muestre esos como pirámide completa. Y ahí está. Muy bien. Voy a quitar el menú de formato de serie de datos. Y aquí, en esta parte, voy a meter una tabla de datos duros. Entonces, ¿cómo metemos una tabla de datos? Clic en diseño de informe. Y fíjense,
Este botón de tabla ahorita no me permite seleccionarlo. ¿Por qué? Porque tengo seleccionado mi gráfico. Entonces, le voy a dar clic a una parte blanca del reporte para que no tenga seleccionado ningún objeto y en automático se habilita el botón de tabla. Lo voy a seleccionar y, pues como su nombre lo dice, me va a mostrar una tabla con datos duros, que en este caso es el nombre del proyecto, la fecha de comienzo y la fecha de fin, más el porcentaje completado. Pues lo primero que voy a hacer es, voy a seleccionar todas las columnas de esa tabla y les voy a cambiar el tamaño a un tamaño más pequeño y voy a reducir esa tabla. Y la voy a colocar, pues donde no estorbe, por ejemplo ahí. Obviamente le puedo aplicar un diseño de tabla para que pues, la combinación de colores coincida con los colores que yo estoy manejando. Y su tabla les debe quedar así. La vuelvo a acomodar y ahí está. Entonces, les doy tiempo a que le den formato. Muy bien, vamos a copiar esta tabla. Vamos a hacer un copy and paste. Entonces la selecciono, control C, control V. Y esta copia la vamos a utilizar para mostrar variaciones de duración, trabajo y costo. Entonces la voy a mover simplemente para que la tengan visible. Y si se dan cuenta, no me está mostrando en la parte de la derecha los campos que puedo asignar a esa tabla. Pues me voy a pestaña diseño de tabla y datos de tabla. Y ya me está mostrando la lista de campos que puedo incorporar a esa tabla. Entonces, van a buscar las siguientes columnas. Variación de duración, variación de trabajo y variación de costo. Entonces, comienzo con duración, abro la clasificación de duración y esa columna por lo regular viene al final de todo ese listado de campos. Entonces, me voy a ir hasta abajo y aquí está, variación de duración y voy a empezar a quitar las otras columnas. Nombre, comienzo, fin y porcentaje completado. ¿Por qué los voy a quitar? Pues porque esos están en la otra tabla. Entonces quito nombre, quito comienzo y quito fin. Y también voy a quitar porcentaje completado. Y me espero a que lo empiecen a hacer. Muy bien. Entonces, si ya insertamos variación de duración, vamos a buscar variación de trabajo. Aquí tengo la clasificación de trabajo y también ese campo viene hasta abajo dentro de esa lista. De hecho, es el último. Y van a hacer lo mismo con costos. Buscamos costo y también ese campo viene al final, bueno, casi al final.
Y aquí está, variación de duración, variación de trabajo y variación de costo. Y esa columna también la voy a acomodar para que no me estorbe con lo que ya tengo de mi gráfico. Bueno, de mi reporte. Guardo mi archivo por si se me llega a trabar la máquina y me espero a que terminen ustedes. Sí, sí. Muy bien. Si no tienen dudas, vamos a aplicarle un zoom de menos a este gráfico para ver cómo se está visualizando. Y vamos a trabajar en la página de al lado para insertar otro gráfico, otro elemento visual. Entonces nos vamos a diseño de informe y vamos a seleccionar el botón de gráfico. Y van a seleccionar un gráfico de líneas. Y cualquiera de estas opciones que viene, pues seleccionan alguna. Por ejemplo, selecciono ahora la tercera. Lo vuelvo a hacer. Diseño de informes, botón de gráfico, líneas y selecciono cualquier gráfico de líneas. Y le doy clic en aceptar y me espero a que lo haga. Ahora, lo interesante de los gráficos de líneas es que me pueden mostrar la información de trabajo o de costo en función del tiempo. Pero tengan cuidado con las unidades de esos gráficos. ¿Se dan cuenta? Aquí este gráfico que ya viene por default me está mostrando, en este caso, dos variables de trabajo acumulado y me está mostrando demasiadas fechas. Entonces vamos a colocarlo en la página donde lo vamos a mostrar. Y aquí viene lo interesante. Vamos a cambiar las variables de trabajo por variables de costo. Entonces me voy a clasificación de costo y voy a hacer un comparativo de lo planeado contra lo real. Entonces selecciono en previsto el costo de la línea base y voy a seleccionar el costo. Y voy a quitar las variables de trabajo. Quito trabajo y me voy a quedar con costo de línea base contra costo. Y me espero a que lo hagan. Muy bien. Y van a seleccionar ahora, a la derecha de seleccionar categoría, está seleccionada hora. Hora significa que están generando un gráfico en función del tiempo.
Y cuando tengan un gráfico en función del tiempo, le van a dar clic al botón de editar para ajustar las unidades. Entonces, clic en editar, este botón. Se me va a presentar una ventana en donde yo puedo actualizar las unidades. Por ejemplo, ahorita están en días, abro el menú y le digo que me lo muestre en semanas. Le doy clic en aceptar y ya se ve un gráfico un poco mejor, pero no lo suficientemente mejor. Entonces regreso a editar y ahora en lugar de mostrar ese gráfico en semanas, le voy a decir que me lo muestre como un periodo de 10 días. Aceptar, ya se ve más limpio, pero si lo quiero ajustar a meses, pues repito mi ejercicio. Editar, cambio de unidades a meses y acepto. Y me espero a que actualicen sus unidades. Obviamente no es necesario que lo dejen en meses. Jueguen con las diferentes unidades y ustedes deciden qué unidades van a dejar en ese gráfico. Guardo mi archivo, les doy ahí unos cuantos segundos para que continúen con el ejercicio. Muy bien, si ya lo hicieron, voy a quitar la lista de campos para ver cómo se ve ese gráfico. Fíjense, otra vez se trabó mi máquina, bueno, más bien Project. Voy a ver si cambiándome de vista se recupera. Ahí está, creo que sí. Y lo que quería hacer era ampliar el tamaño de ese gráfico. Y mejor aplico mi zoom de menos. Otra vez, ya no me deja seleccionarlo. Me cambio de vista, me regreso a mi reporte. Selecciono mi gráfico. Le cambio su tamaño, lo coloco donde lo necesite y voy a hacer una copia de ese gráfico. Control C, Control V. Y la copia la voy a poner abajo. Ajusto tamaños. Y me espero a que lo haga. Muy bien. Cuando tengan su copia, lo único que quiero es que reemplacen sus variables de trabajo por sus variables de costo. Entonces, selecciono diseño de gráfico, datos del gráfico, y vamos a decirle que
perdón, al revés, sus variables de costo por sus variables de trabajo. Me voy a trabajo, digo que voy a comparar el trabajo previsto. Aquí está. Y el trabajo. Y aquí voy a quitar mis variables de costo. Selecciono costo de línea base, quitar. Selecciono costo, botón derecho, quitar. Y les debe quedar un gráfico de esta forma. Bien, voy a insertar una tabla en otra página. Entonces, me posiciono en la parte blanca del reporte para que se habilite mi botón de tabla. Y ahora voy a poner esa tabla abajo. Y aquí, en particular con tablas, quiero que vean lo siguiente. Las tablas son objetos que pueden crecer mucho en cuanto a su tamaño, dependiendo la cantidad de datos que ustedes vayan a mostrar. En este momento, esta tabla me está mostrando información de tareas y me está mostrando el nivel resumen del proyecto. Si yo me voy a nivel de esquema y le digo, pues muéstrame, por ejemplo, todas las tareas, pues vean qué es lo que sucede con esa tabla. Literalmente va a tomar el cronograma y me lo va a poner en la tabla. Entonces, en particular con los objetos de tipo tabla, tengan cuidado con esa opción. Hasta qué nivel de detalle quieren mostrar ustedes. Y en este caso, pues yo lo voy a dejar a ese nivel de detalle, a nivel 2. Pero voy a mostrar datos de duración. Entonces me voy a ir a duración y voy a mostrar 3 variables. La línea base, la duración y la variación de duración. Entonces me voy a previsto, selecciono duración de línea base. Luego voy a seleccionar duración. Y luego voy a buscar variación de duración. Y voy a quitar comienzo, fin y porcentaje completado. Y voy a hacer un ajuste sobre el tamaño de esa tabla. Y de nueva cuenta, ya se trabó este módulo, me cambio de vista, regreso, selecciono, ya me permite seleccionar mi tabla, ajusto su tamaño, le aplico un diseño y le voy a dar un zoom de más, simplemente para que ustedes vean cómo deben de tener configurada su tabla. Entonces, está el nombre del componente, columna de duración, de línea base, contra duración, contra la variación.
Voy a aplicar un zoom de menos. De nueva cuenta no me deja seleccionar esa tabla. Pues voy a decirle que me cree otra tabla y otra vez está brincando. Bueno, en este caso, no me deja seleccionar el objeto que inserté. Me vuelvo a cambiar de vista. Regreso otra vez a mi informe y voy a mover la nueva tabla a otra página. Y ahora le voy a decir que me muestre los costos, pero de los hitos. Entonces le voy a decir que en nivel de esquema me muestre todas las subtareas. Y voy a aplicar un filtro. Y le voy a decir que me muestre los hitos. Y voy a aplicar un zoom de más para que lo vean ustedes. Pues tengo el nombre del hito. Y en este momento columnas de comienzo, fin. Y porcentaje completado. Entonces voy a dejar solamente porcentaje completado. Y voy a incorporar su costo planeado y su costo. Costo de línea base. Contra costo. Hito comienzo. Hito fin. Y voy a ajustar el tamaño de esa tabla. Otra vez ya se trabó. Le doy un cierto formato. Le aplico el zoom de más para que vean ustedes qué datos deben de poner en esa tabla. Y me espero a que lo hagan. Muy bien, vamos a copiar esta tabla.
la que tiene la planta baja, el colado y el segundo piso, y la copia la vamos a poner abajo de esa página. Control C, Control V. Aparentemente no lo hizo, intento hacer de nueva cuenta, Control C, Control V. No lo hizo, hago un tercer intento. Y voy a tener que salirme y volver a entrar a ese informe. Y veo si ahora sí me lo deja. Control C, Control V. No quiere, Control C, Control V. Ahora sí ya quiso. La pongo abajo. Me espero a que hagan el copy de su tabla. Muy bien. Y esa tabla, ahora vamos a mostrar información de recursos humanos. Entonces, si la tienes seleccionada, se van a diseño de tabla, datos de tabla, y van, en lugar de seleccionar tareas, van a seleccionar recursos. Y en automático me está poniendo la lista de recursos. Pero yo solamente quiero de recursos humanos. Entonces vamos a aplicar un filtro. Entonces donde dice filtro, todos los recursos, abrimos el menú y vamos a buscar un filtro de recursos de tipo trabajo, que es este. Lo aplicamos y ya me está mostrando los recursos, pero pues como son recursos de tipo trabajo, le voy a decir que me muestre sus horas planeadas contra sus horas reales contra la variación de trabajo. Entonces selecciono trabajo y en previsto voy a buscar el trabajo previsto. Ahí está. Cierro previsto, selecciono trabajo. Ahí está. Y por último voy a seleccionar variación de trabajo, que viene hasta abajo. Ahí está. Y si quiero también ordenar por alguna columna esta tabla, en la opción donde dice ordenar por, abro y le digo que me ordene por la columna nombre. Y ahí está.
Voy a quitar la lista de campos. Aplico un zoom de más para que vean ustedes la tabla. Nombre, trabajo previsto, trabajo y variación de trabajo. Muy bien. Una vez que ustedes terminan de construir su reporte, ¿dónde está ese reporte? Ese reporte es parte del archivo del cronograma de su obra negra. Entonces, si ese reporte ya va a ser una versión final y ustedes lo quieren utilizar entre todos sus cronogramas, pues ya saben que lo pueden compartir en su plantilla global. Entonces vamos a hacer eso. Nos vamos a la pestaña de archivo, información y organizador. Esta ventana ya la conocen ustedes. Entonces, como acabamos de crear un reporte, todos los reportes están en la pestaña de informes. La seleccionan y efectivamente, si se dan cuenta, ese reporte que yo acabo de crear está en mi plantilla, está en mi cronograma de la obra negra y lo voy a pasar a la plantilla global para que ya esté disponible entre todos mis cronogramas. Entonces, selecciono el reporte, le voy a dar clic en copiar, lo voy a buscar en mi plantilla global. Aquí está. Y una vez que lo tengo en la plantilla global, lo voy a renombrar para saber que ya es mi versión final. Lo selecciono, le doy clic en cambiar nombre y le voy a poner, en este caso, las iniciales de QM1. Yo así identifico mis versiones finales. Y le voy a cambiar el nombre a reporte de avance y seguimiento. Y me espero a que lo hagan ustedes. Le voy a dar clic en aceptar. Y bueno, ya, de nueva cuenta para cerrar este tema. Si lo quisieran borrar, pues lo pueden borrar tanto de la plantilla global, seleccionan cualquier reporte que no requieran, está el botón de eliminar. Si lo quieren eliminar dentro de este archivo de su cronograma, lo mismo, lo seleccionan y lo borran. Ahora bien, si ya lo quieren consumir en otro reporte, se van al botón de informe y todos los reportes que ustedes hayan creado van a estar en este botón de personalizado. Entonces, ahí ya nada más lo tienen que buscar y lo consumen. Y por último, si lo quieren imprimir, pues se van a archivo, impresión y lo que yo voy a hacer es que lo voy a imprimir pero en formato PDF o Adobe.
Y así, pues como lo generan ustedes, si se dan cuenta, pues así va a salir la impresión. Entonces, yo voy a seleccionar Adobe PDF, lo mando a imprimir, le pongo un nombre. En mi caso, en automático me abrió Adobe. Y pues así como lo generé, allí está mi informe. Entonces, hagan ese ejercicio. Si no tienen instalado Adobe, seleccionen Microsoft Print to PDF y a fin de cuentas les va a generar un archivo PDF con el reporte que ustedes acaban de hacer. Y cuando terminen el ejercicio, si tienen alguna duda o algún comentario, me indican y lo resolvemos o vemos pues cuál es la duda que tienen ustedes. Bien. Todo lo que les platiqué de reportes viene en el archivo número 9, reportes. Y para terminar este tema, ¿tienen alguna duda o comentario respecto a esta funcionalidad de reportes? No. Bien. Entonces vamos a avanzar. Vamos a ver un tema no tan grande, que son, perdón, no. Presupuestos. Entonces, igual, para comenzar este tema les platico una anécdota y después hacemos el ejercicio. En otro curso, cuando yo di este tema, más bien después de que di este tema, un alumno que también era del sector de la construcción me dijo, oye, pues de todo lo que has dado de este curso, realmente esto es lo que a mí me interesa. Le dije, a ver, pues platícanos, ¿qué es lo que haces tú o por qué te interesa este tema? Me dice, mira, en mi empresa hay 3 áreas de administración de proyectos y una área de auditoría. Yo estoy en el área de presupuestos. ¿Y qué significa eso? Que en mi caso, viene el director y me dice, mira, yo creo que debemos de desarrollar el siguiente producto el próximo año.
Entonces, pues te delego que investigues qué implica desarrollar ese producto para el próximo año. Entonces, lo que hace esta persona es que, pues pregunta en el mercado con diferentes proveedores o contratistas, y él genera un escenario muy genérico, en donde en ese escenario genérico, pues él cotiza ciertos rubros que él quiere justificar, y estima en qué momento va a gastar el presupuesto de esos rubros. Entonces vamos a suponer que él dice, a ver, pues yo de mano de obra necesito un presupuesto de 2 millones de pesos, y esos 2 millones de pesos los voy a gastar de enero a abril. Y así, pues para cada rubro que él necesita estar cotizando, pues él investiga cuánto se requiere de un cierto presupuesto por rubro, en qué momento va a devengar ese dinero, y él va a llegar hasta ahí. Es decir, él no va a hacer un cronograma de actividades, sino lo que él hace es esos elementos que él cotizó, pues va pues en este caso, iba con el dueño, le dice, mira, pues se requiere un presupuesto total de 10 millones de pesos por concepto de estos elementos. Y si al director le hacía sentido el escenario que le mostraba, le decía, pues sí, está bien, pásaselo al área de planeación. Entonces él decía, mira, yo hasta aquí llego. Como te lo mencioné, yo no hago cronogramas de actividades, sino simplemente, pues yo hago un escenario muy genérico que tiene que ser autorizado por la dirección. Y él agarraba ese presupuesto con esos rubros, iba con el área de planeación y le decía al área de planeación, mira, pues ya está preautorizado el proyecto. Estas son los limitantes que tienes de tiempo y de dinero por estos rubros. Entonces, basado en esas limitantes, tu planeación sí elabora un cronograma detallado en donde justifiques pues esos conceptos. Entonces, planeación hacía el cronograma detallado, justificaba esos conceptos, y vamos a suponer que se pasaba de tiempo y se pasaba de presupuesto. Entonces, para ponerles cifras, planeación decía, pues yo me voy a llevar 5 meses y necesito un presupuesto de 11 millones de pesos. Y se lo mostraban al director. Y si al director le hacía sentido ese segundo escenario, decía, bueno, pues está bien. O sea, pues obviamente mi escenario de presupuestos no tiene que ser idéntico al de planeación. Y obviamente el de planeación pues ya tiene el detalle de lo que se va a hacer. Entonces, si se le daba visto bueno a ese escenario, pues planeación decía, ¿saben qué? Yo hasta aquí llegué. Es decir, si estoy trabajando con proyecto, yo detallo el cronograma, pero yo no voy a ejecutar el proyecto. Mi cronograma detallado se lo paso al área de ejecución y le digo al área de ejecución, mira, pues tú lo que tienes que hacer es ejecutar y darle seguimiento al proyecto. Entonces vamos a suponer que al final del proyecto, pues el área de ejecución decía, miren, pues yo me llevé 4.5 meses y tal vez solicité 200,000 pesos adicionales. Entonces, ese es mi escenario real. Y ya cuando termina el proyecto, entra el área de auditoría. Y lo que hace el área de auditoría es hacer un comparativo entre lo presupuestado, lo planeado y lo ejecutado. Y se le muestra a la dirección o al área de finanzas o a ambos, pues para ver si no existió alguna irregularidad entre todos esos escenarios. Entonces, para eso sirve la funcionalidad que vamos a ver a continuación. Para que ustedes generen un escenario muy genérico en donde justifiquen ciertos rubros y en qué momento van a necesitar una cierta cantidad de dineros que van a devengar en función del tiempo de esos rubros. Entonces, la documentación de lo que vamos a ver viene en este archivo. Entonces, este es el primer paso que vamos a seguir. Vamos a navegar por estas vistas y las vamos a alimentar con lo que viene aquí documentado. Y es lo único que vamos a hacer. Realmente para hacer un presupuesto es muy sencillo.
y vamos a comenzar con un ejercicio. Entonces, para hacer el ejercicio, vamos a crear un nuevo archivo. Entonces, nos damos a archivo, nuevo proyecto en blanco. Vamos a decirle que este archivo lo vamos a comenzar el 1 de febrero. Le vamos a dar clic en aceptar y lo vamos a guardar como presupuesto obra negra. Realmente lo único que estoy haciendo en este momento es crear un archivo con fecha de comienzo del 1 de febrero y le vamos a llamar presupuesto obra negra. Es lo único que estoy haciendo. Muy bien. Para crear un presupuesto, lo tenemos que hacer sobre columnas de tipo presupuesto a nivel de la tarea de resumen del proyecto. Entonces, vamos a insertar las siguientes columnas. Botón derecho, insertar columna. Perdón, y voy a poner costo presupuestado. Entonces van a buscar esta columna, costo presupuestado, y la van a habilitar en su diagrama de Gantt. Y van a habilitar una segunda columna que se llama trabajo presupuestado. Aquí está. Y la habilitan también en su diagrama de Gantt. Entonces, ahí es donde vamos a reflejar nuestro presupuesto a nivel de la tarea resumen de nuestro diagrama de Gantt. Pero como les dije, nosotros no vamos a crear un cronograma detallado con un presupuesto. Solamente lo vamos a justificar. Entonces me espero a que habiliten estas dos columnas y cuando las hayan habilitado se van a pasar a la vista de la hoja de recursos. Muy bien. Me voy a pasar a la hoja de recursos. ¿Y qué es lo que van a hacer en la hoja de recursos? Van a dar de alta los conceptos que quieren presupuestar. Como por ejemplo, si yo quiero presupuestar cuánto me voy a llevar de mano de obra, pues voy a dar de alta ese concepto. Mano de obra. Si quiero presupuestar cuánto voy a pagar por maquinaria, pues voy a dar de alta un concepto que se llame maquinaria especializada. Si quiero presupuestar cuánto me voy a llevar en administración del proyecto, pues doy de alta ese concepto. Y por último, si quiero presupuestar cuánto me voy a llevar en comprar materia prima, doy de alta ese concepto. Y me espero a que lo empiecen a dar de alta. Nada más incremento el tamaño de la letra para que lo vean mejor. Y ahí está.
Muy bien. Si lo que estoy haciendo es haciendo un presupuesto, entonces estos recursos tienen que ser de tipo costo por fuerza. Entonces, en tipo, les voy a cambiar el tipo a costo. Este es un prerequisito. Cuando yo voy a hacer un presupuesto de dinero, todos los recursos tienen que estar dados de alta como recursos de tipo costo. Y hay un segundo prerequisito. Esos recursos tienen que ser de tipo presupuesto. Entonces, ¿cómo hago para que un recurso sea de tipo presupuesto? Selecciono mano de obra, doble clic rápido. Se me va a presentar la ventana de información del recurso y en la pestaña de general hay una opción que se llama presupuesto. La voy a seleccionar para estos 4 recursos. Entonces, doble clic rápido, pestaña de general y presupuesto. Y les doy tiempo a que lo hagan. Muy bien, lo comienzo a hacer yo. Me paso a maquinaria especializada, doble clic, presupuesto, aceptar. Administración del proyecto, presupuesto, aceptar. Materia prima, presupuesto, aceptar. Entonces ya cumplí con 2 prerequisitos. Recursos de tipo costo y de tipo presupuesto. Esos recursos los van a asignar a la tarea resumen del proyecto. Entonces nos pasamos al diagrama de Gantt, a la vista del diagrama de Gantt. Y en la columna nombre de los recursos, tal cual, seleccionamos esos 4 recursos y los asignamos. Ahora, los recursos de tipo presupuesto solamente funcionan para un escenario de presupuestos. Me explico. Si ustedes dicen, oye, yo ese presupuesto lo quiero reflejar en la planeación del proyecto. Entonces, voy a dar de alta una tarea que se llame planeación y yo quiero reflejar en la planeación del proyecto mi presupuesto. Asigno mi primer recurso, le doy clic en aceptar y la herramienta me va a decir, no, no es posible. Un presupuesto siempre lo tienes que reflejar en la tarea resumen del proyecto. Entonces, aunque hayas dado de alta recursos, no puedes asignar esos recursos a nivel tarea. Acuérdate, un presupuesto lo reflejas en la tarea resumen del proyecto porque estás generando un escenario global. Por lo tanto, no necesitas un cronograma de actividades. Entonces, hagan ese ejercicio, den de alta una tarea, traten de asignar los recursos de tipo presupuesto y se van a dar cuenta que no lo pueden hacer. Por lo tanto, den clic en cancelar y borren esa tarea. Muy bien. Entonces, ¿dónde generas tu presupuesto realmente? Lo vamos a hacer con la vista que se llama uso de tareas. Acuérdense, todas las vistas están pestaña de tareas, diagrama de Gantt y dentro del diagrama de Gantt vienen todas las vistas.
Entonces van a buscar una vista que se llama uso de tareas, que es la que está al final. Si no la encuentran aquí, se van a más vistas y dentro de más vistas buscan de nueva cuenta uso de tareas. Aquí la tengo y le voy a dar clic en aplicar. Y me espero a que estén en la vista de uso de tareas. Muy bien, vamos a tener que hacer algunos ajustes en esta vista. ¿Por qué? Pues porque vamos a trabajar con columnas de tipo presupuesto. Entonces, en la parte de la izquierda tengo las columnas nombre de la tarea, que ya me está mostrando los rubros que di de alta, pero necesito las columnas de costo presupuestado y trabajo presupuestado. Entonces vamos a habilitarlas. En la sección gris de las columnas, botón derecho, insertar columna, y vamos a buscar primero costo presupuestado. Pongo costo y busco costo presupuestado. Aquí está. Y después voy a buscar trabajo presupuestado. Pongo trabajo, busco encuentro presupuestado. Aquí está. Y voy a ocultar mis columnas de trabajo y duración, porque esas no las requiero para hacer mi presupuesto. Entonces las selecciono y las oculto. Y me espero a que habiliten costo presupuestado y trabajo presupuestado. El otro día le rayé a un coche que pensé que era Eli, güey. ¿Qué? Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda al momento? Bien. Si no tienen dudas, guarden este archivo y los veo en 15 minutos. Es decir, ya estamos con descanso. Pues voy a detener la grabación y los veo en 15 minutos.